Vamos a continuar con nuestro curso de elementos de procesos 1 sobre sistemas unifásicos. En esta parte abordaremos qué ocurre cuando no podemos suponer un comportamiento ideal y debemos hacer uso de las ecuaciones de estado para gases no ideales. Primero debemos revisar el concepto de temperatura y presión críticas. Vamos a imaginarnos agua en un cilindro cerrado con un pistón. Y vamos a fijar la temperatura del recipiente en un valor específico y tener una presión tan baja que todo el agua contenida en el recipiente se convierta en vapor. Por ejemplo, a una temperatura de 100 grados centígrados y una presión de 0.9 atmósferas, toda el agua contenida en el recipiente sería vapor. Imaginemos entonces que ese recipiente que teníamos a 100 grados centígrados y 0.9 atmósferas, en el que todo el agua contenida era vapor, empezamos a mover el pistón de tal manera que vamos incrementando la presión hasta que llega a una presión de 1 atmósfera. En ese momento aparece la primera gota de líquido y en ese instante vamos a medir la densidad del vapor y vamos a medir la densidad del líquido. Si repetimos ese experimento a temperaturas superiores, por ejemplo a 201.4 grados centígrados, la presión en la que aparecería la primera gota de líquido sería 15.8. Y ahí volvemos a repetir el ejercicio de medir la densidad del vapor y la densidad del líquido que apareció. Pero a una temperatura de 374.15 grados centígrados, ocurre algo muy particular, y es que en el momento que incrementamos la presión y llegamos a una presión de 218.3 atmósferas, tanto la densidad del vapor como la densidad del líquido es de 315.5 kilogramos por metro cúbico. Esto quiere decir que no es posible para nosotros identificar qué es vapor y qué es líquido. A partir de este momento, entonces, indicamos que no hay condensación, es decir, no coexisten las dos fases, ¿sí? Vapor, líquido. Así llegamos entonces al concepto de temperatura y presión críticas. La temperatura más alta a la cual una especie puede coexistir en dos fases, líquido y vapor, es lo que conocemos como temperatura crítica de esa especie, ¿sí? Que sería STC o T sub C. Y la presión correspondiente sería entonces la presión crítica PC o P sub C. En este diagrama de fases del agua podemos ver entonces que si yo tengo el agua a 100 grados centígrados, ¿sí? Y tengo una presión inferior a 1, digamos 0.9, y empezamos a incrementar esa presión, es decir, todo lo tenemos en fase vapor, pero empezamos a incrementar esa presión. Cuando llegamos a una atmósfera, pues ya empezamos entonces a identificar la fase líquida. Pero a partir de 374 grados centígrados y una presión de 218 atmósferas, hemos llegado entonces al punto crítico del agua. A partir de este momento ya no podríamos definir en esta región de acá qué es vapor y qué es agua líquida. El concepto de temperatura y presión críticas vamos a utilizarlo en las ecuaciones de estado para gases no ideales, iniciando con la ecuación virial de estado. Esta expresa el producto PV sobre RT como una serie de potencias del inverso del volumen específico, ¿ya? Donde los coeficientes B, C y D son el segundo, tercero y cuarto coeficiente virial y dependen de la temperatura. Cuando asumimos un comportamiento ideal, estamos indicando es que los coeficientes viriales B, C y D son iguales a 0. Entonces, si anulamos esos coeficientes, pues nuevamente obtenemos la ecuación de estado de los gases ideales. La idea es que en esta fase vamos a considerar entonces que no podemos asumir el comportamiento ideal y por tanto estos coeficientes viriales no podrán ser iguales a 0. Lo positivo de esta ecuación es que tiene fundamento en la mecánica estadística,
Ya que estos coeficientes viriales dependen de la temperatura, quieren decir que estamos considerando interacciones entre las moléculas, ¿sí? Recuerden que en el caso de los gases ideales, nosotros estamos asumiendo que las moléculas del gas no interactúan entre ellas y son como puntos, ¿sí?, en el sistema. ¿Cuál es el problema? El problema será estimar los coeficientes más allá del B. Como es tan complicado calcular esos coeficientes viriales, entonces la forma más común de la ecuación virial de estado es la ecuación virial truncada, es decir, solamente considerar el segundo coeficiente virial, que es el B, donde ese coeficiente virial puede expresarse por esta ecuación que vemos aquí, donde ya entendemos por qué debíamos conocer el concepto de temperatura crítica y de presión crítica. El segundo coeficiente virial, como vemos en esta expresión, depende de las condiciones críticas de la especie. Y depende además de un nuevo parámetro, que es el parámetro omega, que representa el factor acéntrico de Pitzer. Este parámetro es el que refleja la geometría y la polaridad de las moléculas. Esto es bien importante porque quiere decir que la ecuación virial de estado, además de considerar las interacciones entre las moléculas, también considera su forma y su polaridad. Este factor acéntrico de Pitzer puede calcularse con esta fórmula que vemos aquí, pero además está tabulado para una gran cantidad de especies en las tablas de propiedades de especies químicas que podemos conseguir en la literatura. Volvamos a revisar el concepto de temperatura y presión críticas. Dijimos que la temperatura crítica de una especie es la temperatura más alta a la cual puede coexistir en sus dos fases, líquido y vapor, y que la presión correspondiente es lo que conocemos como presión crítica. Vamos a utilizar ese concepto de temperatura y presión crítica para conocer el concepto de temperatura y presión reducidas, que son las variables normalizadas por las propiedades de estado en el punto crítico. Para calcular la temperatura reducida, simplemente vamos a dividir la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica de esa especie. Y la presión reducida, realizaremos exactamente lo mismo, pero con la presión. Vamos a dividir la presión del sistema sobre la presión crítica de la especie. ¿Por qué hablar de temperatura y presión reducidas? Porque resulta que el coeficiente virial está en función también de dos coeficientes, B sub 0 y B1, que son precisamente función de la temperatura reducida. Esto quiere decir que si queremos conocer el segundo coeficiente virial para utilizar la ecuación virial truncada, vamos a necesitar las condiciones críticas de la especie, su factor acéntrico y B0 y B1, que son función de la temperatura reducida. ¿De dónde vamos a sacar B sub 0 y B sub 1? Precisamente de las fórmulas que vemos aquí, donde, como pueden ver, esos dos coeficientes están en función de la temperatura reducida. Entonces, para utilizar la ecuación virial de estado, necesitamos calcular el segundo coeficiente virial y para ello necesitamos omega, que está tabulado o que puede calcularse con la ecuación que vimos atrás, pero que típicamente está calculado para casi todas las especies. Y calcular también los coeficientes B sub 0 y B sub 1, que para ello necesitamos conocer la temperatura reducida. Y la temperatura reducida la vamos a hallar dividiendo la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica de la especie. Llegamos entonces a un ejercicio para ustedes. Vamos a asumir que se colocan 2 moles de nitrógeno en un tanque de 3 litros a menos 150.8 grados centígrados y nos van a pedir estimar la presión del tanque. Vamos a hacerlo de dos formas. La primera es que van a asumir gases ideales y la segunda es que van a utilizar la ecuación virial truncada, ¿sí?, teniendo los datos críticos de la especie, ¿sí? Aquí nos dan la temperatura crítica del nitrógeno, que es de 126.2 Kelvin, y la presión crítica, que es de 33.5 atmósferas.
Además nos dan el factor acéntrico de Pitzer del nitrógeno, que es de 0.040. Aquí tienen ustedes, además de la información de las condiciones críticas y el factor acéntrico, tienen las fórmulas para calcular los parámetros B sub 0, B sub 1 y el segundo coeficiente virial. Con ello pueden utilizar entonces la ecuación virial truncada para estimar la presión del tanque. Además de la ecuación virial de estado, otras de las ecuaciones de estado que se utilizan para gases no ideales son las ecuaciones cúbicas de estado, que son relaciones analíticas PVT, que cuando se expanden dan ecuaciones de tercer orden para el volumen específico. ¿Ya? Entre ellas tenemos la ecuación de Van der Waals, la de Redlich-Kwon, la de Schwab-Redlich-Kwon y la de Penn-Robinson, entre otras. Tenemos aquí la ecuación de Van der Waals, una ecuación cúbica con un par de parámetros A y B. Esta ecuación es muy interesante porque tenemos un término que es en el que está involucrado el coeficiente A, que representa la atracción de las moléculas. Y también tenemos un término, que es donde está involucrado el coeficiente B, que representa el efecto que tiene en el volumen que ocupan estas moléculas. Nuevamente, recordemos que la ecuación de estado de los gases ideales no asume ni atracciones, ni formas, ni volúmenes de las moléculas, porque para esa ecuación estamos asumiendo que las moléculas del gas son como puntos, que encima de no tener volumen no interactúan entre ellas. Aquí entonces la ecuación de Van der Waals para un comportamiento no ideal está considerando ambas cosas, la atracción y el volumen que ocupan las moléculas. Tenemos también entre estas ecuaciones cúbicas la ecuación de Schwab-Redlich-Kwon o la ecuación SRK. Esta ya tiene tres parámetros, además de A y B tiene el parámetro alfa. Estos parámetros están representados por funciones empíricas. Quiere decir que salieron a partir de la experimentación con muchas especies, a tal punto que se logró establecer una función para cada uno de ellos. Y aquí tenemos entonces que A y B dependen de las condiciones críticas de la especie, ¿sí? Temperatura y presión críticas, y para calcular el alfa necesitamos calcular el parámetro m, que está en función del factor acéntrico de Pitzer, y también la temperatura reducida, que es esa división entre la temperatura del sistema y la temperatura crítica. Esto nos lleva al segundo ejercicio de la clase, en el cual van a asumir un cilindro de gas con volumen de 2.5 metros cúbicos que contiene 1 kilomol de dióxido de carbono a 300 Kelvin de temperatura. Nos piden calcular la presión del gas en atmósferas. En dos partes. Primero, asumiendo gases ideales, P igual a nRT. Y segundo, tomando la ecuación, utilizando la ecuación de estado de Schwab-Redlich-Kwon SRK. Y nos dan la temperatura y presión crítica del dióxido de carbono. La temperatura crítica es de 304.2 Kelvin y la presión crítica es de 79.9 atmósferas. Y además de eso nos dan el factor acéntrico de este gas, el dióxido de carbono, que es de 0.225. Para finalizar esta sesión les propongo un tercer ejercicio. Una corriente de propano que fluye a 423 Kelvin de temperatura, lo hace a una velocidad de 1000 kmol por hora. Y la idea es que ustedes empleen la ecuación de estado SRK para estimar la velocidad de flujo volumétrico de la corriente a una presión de 7 atmósferas. Nos dan la temperatura y la presión crítica del propano, que es de 369.9 Kelvin, y de 42 atmósferas. Además de eso, disponen del factor acéntrico de Pitzer para el propano, que es de 0.152. Espero que puedan darme ese flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Tienen entonces ustedes tres ejercicios para resolver en esta sesión. El primero relacionado con la ecuación virial de estado y los dos finales relacionados con la ecuación de Schwab-Redlich-Kwon.
o SRK. Espero que puedan resolverlos y revisaremos el resultado en nuestra próxima clase.